¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, Kenneth, ¿y tú? Muy bien. Qué hermoso ¿Cómo estás? verte. Jesualo, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno verlos de nuevo. Por fin, de nuevo. Ya Y hace falta. y ya con cambios. Ya me contaron el chisme de que te fuiste para la casa. Me fui para la casa. ¡Qué Me fui para la bueno! casa. ¿Por qué? ¿Cómo pasó tomar esa decisión? Pues porque creo que ya hacía falta también un poco para convivir más con los chicos, porque sentía que convivía aquí, pero como que quería platicar de más cosas y pues era ya necesario irme a la casa, irme a vivir con ellos, a platicar con ellos, a ensayar con ellos. Solo extraño un poco a mis papás, pero eso pues no pasa nada. Los veo los fines de semana, Ok. entonces estoy perfecto, pero sí, la estoy pasando bien. ¿Y cómo sintieron ustedes el que llegara Kenneth a la casa? Oh, wow. No hacía falta, de verdad, que Ken esté aquí en la casa. Yo estaba solito por un tiempo en mi cuarto. Sahara que Potn era el Están mi bro. compartiendo cuarto. Ahora estamos juntos, el roommate. ¡Chamo! Como roommate, de verdad me gusta mucho, disfruto mucho. Nos podemos hablar, jugamos FIFA, lo que sea, ¿sabes? Compartimos todo. mucho juntos y es ¿Tienen muy bueno. videojuegos en la casa? Ah, sí. Ah, qué bien. Sí, Bien sí, por la sí. producción. Si no, La te verdad vuelves es que loco. sí, está muy divertido. Sí. Y además, la casa es muy grande y hay como pisos. Y ustedes están en el de hasta arriba. Ya está arriba. Tenemos la terraza, los Literal, juegos. salimos de nuestro cuarto, está el futbolito, está el hockey, está el Xbox, está la terraza afuera y nuestro cuarto pues somos dos, entonces está bastante amplio. O sea, tienen la mejor habitación, podrían decirlo. La neta. No, Sí, 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 sí. Sí, la tenemos. la más sí. divertida. Sí. También ahí por los coaches me enteré, es que yo estoy en todo, quiero que sepan. Mira. Ah. No, pero sí me enteré que son muy aplicados, o sea que dentro de todos, los más pequeños eran los más aplicados. Esa fue la información que se me compartió y está increíble. Hubo por ahí Perfect Pitch también, Oh, sí. de parte de los dos y eso está increíble. Gracias. ¿Qué Gracias. sienten que puede permear en los demás, siendo además los más jóvenes? Creo que es mucho del tema de la dedicación a través de la música. Los intervalos, teníamos que hacer el examen, que fue un examen muy difícil. Pero me acuerdo con él, nos quedamos en el lunch comiendo, escuchando los intervalos o en el camper o en la casa. Y creo que lo más importante, esta conexión que tenemos como todos los chicos en general. Es como un momento máximo de intimidad. El dormir con alguien, compartir un desayuno con alguien es mucha intimidad, ¿no? Entonces, ¿creen que eso hace que también cuando estén en las evaluaciones haya mucha más confianza entre ustedes y menos pena? Porque Sí, hayan, sí. Claro, creo que sería mucho más difícil si, por ejemplo, Jesuale viviera en un lado y Yanis en otro, y Luigi en otro, y yo en otro. Como que al momento de estar aquí, sí convivimos aquí, pero creo que también es muy importante el después, que es, o sea, como convivir en la casa, seguir Claro. platicando. Es como hacer la tarea juntos. Exactamente, Sí, seguir exactamente. conectando, y eso ayuda mucho a que en el performance se vea más como, sí, como un grupo, como un grupo de amigos. Sí, Sí, que creo que complicidad. Exacto, esa complicidad creo que sí ayuda demasiado, como el después, el estar en contacto 24/7 sí ayuda Ajá. mucho. Entonces por eso me fui a vivir a la casa, porque quería también eso. Y más si te pones a rapear en la casa también. También, está muy divertido. No, pero no me va a salir como en la casa, ¿eh? Bueno, importa, no dale, importa. Dame una palabra. Tú dame una palabra. Complicidad. Uf. Sí. Ok, hey yo, hey, nosotros tenemos una amistad que tiene mucha complicidad. Te va a encantar, te va a gustar, no sé qué más. Yo. Nice, y bien por ese beat también, ¿eh? Ustedes siempre me sorprenden, descubriendo cada vez más talentos ocultos, pasos prohibidos. Oye, muy bien, ¿ya te habías rapeado antes? O sea, ¿no? Solamente salió. No, la brotó verdad de es que tu esa ser. me salió de pura chiripa, diríamos aquí en México. ¿no? MC Fueguito. Yo en la casa, ya. No, pero no. ¿Ya no. se apodó MC Fueguito? MC MC Fueguito, no, pero nunca me vuelve a salir. Eso en la vida. En la vida. Hasta yo me sorprendí cuando dije, fue de, rimó y rimó bien y cuadró. Bueno, Kenneth, ¿quién no dice que a lo mejor vimos los inicios de lo que puede ser uno de los mejores raperos que pueda tener México, MC Fueguito? No lo eches en saco roto. Tal vez puede ser hasta un buen ejercicio para componer. Eso o sea, tienes toda la razón del mundo, como improvisar y estar Claro. claro, genera como
más agilidad Sí. y que se te ocurran cosas más rápido a Claro. la hora de componer. Te pone la rata andando. Que si se te olvida también la letra de una canción, pues inventarte y meter una palabra ahí que cuadre, pues sí, creo que puede ayudar. Así Claro. que seguiré haciendo ese increíble ejercicio. En cuanto a la diferencia de cómo es la convivencia en la casa a cuando están aquí. O sea, más allá de los coaches, o sea, entre ustedes, si entran en otro modo, así de listo, learning mode on. O están muy Ay, relajados igual. Pues hay momentos para todo. Creo que aquí sí estamos como más enfocados en las clases y en todo, pero en la hora de la comida pues también platicamos. Ok. En la casa hay días que llegamos y seguimos ensayando y nos ponemos a hacer las Qué armonías o padre. algo así. Los famosos intervalos. Los famosos La intervalos. cuerda. La cuerda también. Hay ¿Saltar la días cuerda que- cantando? Sí. Sí, de todo. O a de veces que todo. es 10 minutos sin parar Sí, así. tenemos que aguantar. Y ustedes deciden por su decisión propia continuar con los ejercicios en casa, porque podrían no hacerlo. Sí, justo. Sí. Hay días que de plano dices, no aguanto más y nada más platicamos un rato de todo, pero sí, hacemos, ¿qué más hacen? Bueno, yo voy llegando, la verdad, no sé qué más hagan. No, realmente eso mismo, intervalos, cantar. Si es una semana importante, nos ponemos como en grupo así arriba o abajo en el living room a cantar ahí, ensayar. Pero siempre es así, siento como que cuando es hora de trabajar, trabajamos y cuando es hora de estar así con los amigos, se vuelve eso. O sea, no pasa que están en clase y les piden silencio porque estén echando relajo. Buena conducta. Si tuvieran ahorita una boleta de calificaciones, Ajá. ¿tendrían buena conducta en clase porque sí están full atentos? Yo creo que Yo sí. siempre estoy calladito, yo siempre estoy así. Yo también siempre así, trato de escuchando, hablar observando. lo menos que pueda. ¿Qué te pondrías tú? De Del conducta. 1 al 10 de conducta. Ey, como un 9, de verdad, un 9. Creo que también como 8,5, 9. Creo que Ah, sí. bien. Bueno, dentro de todo somos bien portados, entonces. Sí, de verdad, es como... Es que además yo creo que tiene que ver que están tomando clases de algo en específico que les apasiona. Claro. O sea, yo, por ejemplo, en la clase de geografía, pues sí me portaba un poquito más traviesa, ¿no? O sea, como que no ponía tanta atención porque Sí, claro. pues no te imaginas siendo geógrafo. Creo que eso nos pasaría si no nos, o sea, si como que no nos encantara lo que estamos Claro. haciendo. Entonces, estamos full enfocados. Es mucha suerte, tener mucha suerte de estar tan jóvenes, enfocados, dedicando sus días a lo que más les gusta hacer, que es cantar y bailar. Sí. Y la escuela. Ay, ¿y qué iba a pasar? Oh. ¿Han platicado de eso con con sus familias? ¿Qué iba a pasar con el colegio? Escuela online. Tiene que ser, no hay otra opción. Yo voy online desde, Desde los 4 años. pues no desde 10 los años 4, de pero experiencia. desde quinto de primaria y pasé a segundo de prepa. O sea, llevo, sí, como 6 años yo creo ya. O sea, en- ya en estás por online. acabar la prepa realmente. Ya casi. ¿Y tú, Jesuale? ¿Cuánto te falta para Bueno, voy a la acabarla? mitad. Yo soy ahorita junior. Ok. O sea, me quedan 2 años. Ah, bueno, casi igual. Creo que igual. Básicamente, segundo y ya el último año de... Exacto. Vamos igual. Y vamos a- ¿Y si la... ¡Chamo! ¡Chamo! Oye, Chamo, ¿y si la van a acabar o Sí. ya ahí vemos? Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, yo en mi mente tengo que sí, voy a terminar. Pero yo la verdad ya me acostumbré como a la parte de estar online y que en los tiempos que tenga libres me ponga a hacer la tarea porque ya, o sea, ya llevo casi, sí, como 5 años así. Entonces, Claro. pues ya como que en cualquier momento la hago y ya prefiero hacerla rápido. Y Bueno, enfocarte en lo rápido tuyo. porque hay veces que digo, nah, otro día, y porque tengo más tiempo. Pero sí prefiero hacerla rápido y estar libre ya mucho tiempo a estar a estar aguantándome hasta el final. Claro. Pero sí, la voy a terminar. ¿Tú? Yo nunca he hecho online school. Esta va a ser ¿Nunca? mi primera vez en mi vida. Qué difícil, yo Pero tu nunca escuela hice tiene online también. No, la me tuve que modalidad. cambiar. ¿Te cambiaste de escuela? Sí, tuve que cambiar. Ah, guau. Eso no lo sabíamos. A ver, Jesús, le No. cuéntanos. O sea, para poder venir aquí y continuar con tus estudios, en lo que veías todo lo de moverte a otro país, entrar a Hive, el proyecto más fuerte de música de tu vida, todo eso, también en el Inter tuviste que ver lo de cambiarte de escuela. Tenía que cambiar escuelas. De verdad, mi papá y mamá me ayudaron demasiado con eso. Yo no estoy tan bueno en todo eso de los websites, de cómo Claro, escribirte. logística. Ellos me ayudaron mucho con eso y ellos saben más que yo, sinceramente. Pero ya... Pero estabas a Online. medio curso y te aceptaron el que entraras así a otro colegio. O sea, yo le avisé a mi escuela como unas 2 semanas antes de irme Ajá. que yo me iba.
sin detalles, solo que me iba. Y ellos entendieron y tuve que hacer todos los exámenes finales en esa misma semana. Y eso fue un proceso horrible. O sea, el libros así de que... Estar Pero estudiando. me fue bien y ahora... ¡Chamo! Chamo, es que cuando algo lo Bien, quieres tanto, quién sabe de dónde sale el conocimiento, la fuerza, la energía, pero sale, ¿no? Wow, Es yo muy no, loco. no, en una semana creo que iba a ser demasiado para mí si me hubiera pasado lo mismo. Para ti y para todos, querido. no, o sea, wow. hiciste algo maravilloso, pero tú dijiste, yo para poder estar ahí tengo que... Claro, y es que dejar el colegio no solamente, a ver, tus padres incluso te podrían decir, suponiendo, ya no sigas estudiando, luego vemos lo de la escuela, pero también el orgullo en uno que dices, ya hice tantos años de kinder, tantos años de primaria, tantos años como para no terminarlo, ¿no? Sí, claro. Sí. No, pues ya que empezaste algo, yo siempre esa mentalidad. Si ya iniciaste algo, termínalo bien. Eso, Entonces, pues, muy ya, bien. si ya iniciamos, pues ya fueron 14 años de escuela, pues ya toca. Claro. Bueno, 13 años de escuela. Sí, más ya o hay menos. Que terminarlo. Oye, Oye, ¿qué 3 ne- de kinder, 6 de primaria y 3 de secundaria. Sí, sí, Wow. básicamente Muchísimo. menos cuando todavía usabas pañales, ya estabas en la escuela al igual que todos. Kenneth, pero además tú tuviste la oportunidad de empezar a estudiar y además en vaya escuela que es Hive, tu sueño, ¿no? Y también de descubrirlo muy temprano. Pero eso no le sucede a todo mundo, es un privilegio poderlo estudiar tan joven y no tener que esperar a la carrera para hacerlo. Suponiendo, vamos a irnos a un multiverso donde la música no estaba en tu vida, ¿te imaginas haciendo otra carrera? Sí, sí, ¿cuál hubiera sido? O sea, dedicarme a otra cosa que no fuera la música. Ajá. Vamos a un universo paralelo. Pues, a ver, de cosas que me gustan, a mí me encanta el fútbol. Entonces creo que ser futbolista Ok. me hubiera encantado. Me encantan los videojuegos, entonces ser gamer también me encanta. Bueno, y para tu generación eso está muy bien. Está muy cool. ¿Qué otra cosa? Uy, no, es que no sé. Creo No. que esas dos son las que más... De lo que me gusta, creo Claro, que esas claro. dos diría, me encantaría, si no cantara o no me apasionara así muchísimo esto, Claro. el fútbol, los videojuegos. Si fuera bueno dibujando, me gusta dibujar, pero es que soy malísimo. O sea, me gusta, pero soy muy malo, entonces No, también pero me es gustaría subjetivo. dibujar. Hay pintores donde hacen así bolitas y palitos y Bueno, son lo máximo. eso sí, entonces creo que esas tres pueden ser. Qué bien y qué loco. ¿Por qué les pregunto esto? Porque están ustedes en una posición en la que tan jóvenes pudieron acercarse a eso que tanto les apasiona. Entonces, no solo es el privilegio de descubrir tan joven en algo que te apasiona muchísimo, sino que eres bueno, ¿no? Y segundo, pues lo más común y el orden correcto de las cosas es que hagas tu colegio y que ya cuando vayas a estudiar una carrera, pues ya te enfoques en lo que quieras. Y si bien te va, tu familia te apoya en algo artístico, que no siempre sucede. Sí. Que me imagino que con otros de los hermanos candidatos también lo han visto. ¿Ustedes sí lo ven como yo lo veo, como un privilegio el que tan jóvenes lo tuvieran? La neta. Sí, claro. Claro, o sea, sí. Sin Sí, duda, sí, sí, sin duda. ¿Y tú te imaginas haciendo otra cosa, Jesual, incluso hasta por hobby? Wow. Está difícil esa pregunta porque a mí me encanta la música, No te ves haciendo pero otra cosa. no. Si algo de niño me enfocaba de hecho más en la actuación y creo que me hubiera ido más. Ay, me por- faltó actuación a mí Tú, también. Bro, haces voiceover, haces Actuación, Claro, actuación también. claro, Qué claro. increíble. La actuación. Pero Y algo relacionado a otra cosa ni de broma. Así de, voy a ser ingeniero en matemáticas. No puedo. O de hobby, o sea, como coleccionar perfumes o colons, eso me encanta, ¿eh? Ya lo saben, para todos los que nos siguen en @santos_bravos y en Facebook Santos Bravos Oficial. A Jesual le encantan los perfumes. Y a mí los Funkos. ¿Verdad? Tengo una colección como de 115, un montón tengo así en mi pared pegados, me encanta. ¡Qué Me bien! Voy a buscar uno con toda la información que ya tengo de ti. encanta. Coleccionista también podríamos ser entonces, de cualquier cosa. De cualquier Ay, sí hay cosa. varias cosas. No, Sí. pero esto, sí o sí. Sí, me encanta 100%. y así será. Y para que vean todo lo que sucede en el bootcamp y también en la casa, pues solamente no se despeguen de las redes. Kenneth, Jesuale, yo soy Pamela Boguén. Esto es Santos Bravos. Nos vemos en el que sigue. ¡Chao! Yo digo, ¿por qué están contando?